presencia, por la oportunidad que nos das de estar aquí este día y gracias por todos los que estamos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la plática de hoy se llama redes sociales versus Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama? Para los que no saben qué es versus, es contra. Redes sociales contra Nuevo Testamento. Yo sé que suena así medio raro, pero vamos a entrar en materia. Y luego ya me van a entender por qué le puse este título. Vamos a leer Génesis, capítulo 3, verso 22 al 24. Quiero que lo leamos todos juntos en voz fuerte a las 3. Todos juntos en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Todos juntos, verso 23. Juntos, por favor. 1, 2, 3. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24 y último, todos. 1, 2, 3. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, vamos a entrar al tema y vamos a entrar al tema con la primer pregunta de mesa. Primer pregunta de mesa. ¿Qué significa o qué cosa es la identidad? ¿Qué significa o qué cosa es la identidad? Corre tiempo. Vamos a ver la respuesta que yo puse aquí, porque esta va a ser nuestra base para todo lo que viene, ¿sale? Entonces, ¿qué significa o qué cosa es la identidad? La respuesta es conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Ok? Todo esto lo saqué, son las definiciones que vienen en los diccionarios. Sigo. Identidad se puede entender como la percepción que tiene una persona y o colectivo sobre sí mismo en comparación a otras personas y o colectivos. Entonces, repito, identidad también se puede entender como la percepción que tiene una persona. Ahora, pregunta de botana, pregunta así de rapidito. ¿Qué es lo que hace que los individuos y los colectivos entiendan su identidad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que los individuos y los colectivos entiendan su identidad? Su historia, muy bien, compadre. Sus ideales, muy bien, Martín. La generación que está, su procedencia, su origen, su educación, cultura. Bueno, la cultura abarca idioma, religión, economía, o sea, es muchas cosas cultura, pero ¿qué más? Su comportamiento, su mística, conjunto de valores, sus metas. Muy bien. Me encontré con las siguientes respuestas. Generalmente a través de la reflexión, exploración de intereses, se evalúan las fortalezas y debilidades, se evalúan sus valores y creencias y la forma en que se retroalimentan. Entonces, ¿qué es lo que hace que los individuos entiendan su identidad? ¿A través de qué? Reflexión, intereses, fortalezas, debilidades, valores y creencias que los retroalimentan. ¿Sale? ¿Sí estamos todos entendiendo? Esto es bien importante para lo que viene. Sigo.
En la actualidad, podemos decir que la identidad se construye en la relación del sujeto con su entorno. En la actualidad, la identidad, ¿qué digo? Se construye en relación a la persona ¿con qué? Con su entorno. Entonces, en la actualidad, la gran mayoría de las personas construyen su identidad ¿en base a qué? ¿En base a qué? A su entorno. ¿Sí? O sea, su identidad, o sea, su característica propia, él la construye ¿en base a qué? A su entorno. Ok. Hoy, digan conmigo, hoy, cabina por favor, la identidad se da con la construcción del sujeto en lo social. Por lo tanto, en la actualidad, la identidad no apunta a la esencia del ser. La identidad no es algo dado, no es fija. Repito, no estoy diciendo lo que dice la Biblia. Estoy diciendo que en la actualidad, en lo social, la identidad no tiene que ver con la esencia del individuo. No es algo que se le da, no es algo fijo, es lo que estoy diciendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Así es como en la sociedad nos está enseñando sobre qué cosa, sobre la qué, sobre la identidad. Muy bien, seguimos. Esta construcción social en lo particular o en la colectividad de la identidad es flexible, adaptable y ajustable. Repito, esta construcción social, ¿qué construcción? La de la identidad. La identidad estamos concluyendo que en la actualidad es una ¿qué? Construcción social. O sea, cada persona construye su identidad. Y esta construcción de su identidad, ¿qué es? Flexible, adaptable y ajustable. O sea, ahorita tengo una identidad, al ratito tengo otra y al ratito tengo otra. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigo. Estamos en una generación donde las personas sin ningún problema asumen una identidad y cada determinado tiempo, sin ningún problema, asumen o construyen otra identidad. ¿Por qué? Ahorita tú te encuentras una persona y tiene una identidad. Por ejemplo, dice, no, yo soy masculino, y tengo la identidad de que soy muy cuidadoso de mi persona, y al rato, al tiempo lo encuentras y dices, no, ahora ya no soy masculino, ahora soy poliamor, y ahora mi identidad es, y la cambia. Porque van construyendo cada quien su propia ¿qué? Identidad. Y eso es flexible, ajustable, adaptable. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, ¿por qué las personas cambian esto cada determinado tiempo? ¿Por qué? Pues porque la identidad es una construcción social. Porque así nos enseña la sociedad. Y nos dice, es el resultado de lo que dicta el ámbito, el entorno, la moda, el ambiente o la atmósfera. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es la identidad? Según la sociedad, según lo que dicen ahorita todos,
Por eso les dije redes sociales. Tú te metes a las redes sociales y ¿qué dicen? Por ejemplo, tú tienes un hijo, vamos a suponer que es hombre. Dice, mira, tengo un niño. No, déjalo que él construya su propia identidad. Déjalo que él decida qué es. ¿Sí te ha tocado ver eso? ¿Sí? O sea, que cada quien ¿qué? Construye. Y eso es algo flexible. Y tú dices, no, ¿cómo que? Espérame tanto. No, es que así está ya. Es que así es la moda. Así funciona ahorita todo, ¿o no? Ok. Vamos a entrar a la revelación. Y entro con la segunda pregunta de la mesa. Segunda pregunta de mesa. ¿Listos? ¿Capish? Ok, ahí va. ¿Cómo obtenemos la identidad en Cristo? Corre tiempo. Vamos a profundizar con la respuesta. Efesios 1:11 dice, todos juntos a las 3. 1, 2, 3. En él, asimismo, a ver, todos juntos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, la respuesta según este versículo es, para Dios, la identidad no es una construcción social, una percepción personal o el resultado del entorno, moda, ambiente o atmósfera. No es algo flexible, adaptable o ajustable. Pablo le dice a los efesios que para Dios la identidad tiene que ver con una herencia que ya estaba predestinada conforme a su propósito eterno, por su absoluta voluntad. Y esa identidad se da en la parte eterna del hombre, que es el espíritu. Entonces, repito, para la sociedad, la identidad ¿qué es? Es una construcción. Esa construcción es el resultado ¿de qué? Del entorno, de su atmósfera, de su ambiente. Y es flexible, es adaptable, es ajustable. Para Dios es algo que está predestinado por su voluntad y esa esencia, esa identidad está en lo más interno del hombre, que es el espíritu. ¿Sí está quedando claro? Ok. Gálatas 4, 6 y 7. Lo vamos a leer todos juntos, por favor, en voz fuerte. Todos juntos. 1, 2, 3. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Verso 7, todos juntos. 1, 2, 3. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En relación a la identidad, ahora Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿qué cosa? ¿Que somos qué? Hijos y no esclavos. Porque el espíritu del Hijo está ¿dónde? En nuestros corazones. Y además de hijos, herederos de Dios. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que hay dos maneras de obtener identidad. Es la conclusión de lo que estamos hablando hasta ahorita. Dos maneras. Primera, es una construcción, ¿qué dice? Es una construcción social, flexible, adaptable y ajustable. El resultado de la identidad es el ámbito, entorno, moda, ambiente o atmósfera. Eso, ¿dónde lo encuentras tú? En las redes sociales. Todos los intelectuales ahora, ahorita que dijo Belén,
¿Qué dijo? Bienvenidos. Cuando los saludó. Bien, dijo, Dice a todas y a todos sean bienvenidos. Y yo dije, y a todes. Porque es una construcción social. ¿Me explico? Eso es una construcción social. Así se está construyendo ahorita. Tú puedes tener la identidad que tú quieras tener. Por ejemplo, pero no crean que es en todo. Por ejemplo, hay personas que dicen, hay un señor en otro país que dijo, de 54 años de edad aproximadamente, dijo, ahora yo soy un niño de 5 años. Ya no tengo 54, ahora mi identidad es que tengo 5 años y soy un niño de 5 años. Y metieron pleito y lo tuvieron que recibir en el preescolar, en el kinder. Porque ahora su construcción social, entonces los medios de comunicación fueron a entrevistar a los papás con los que sus hijos tenían que convivir con ese señor de 54 años y no estaban de acuerdo. Pero para algunas cosas sí están de acuerdo. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, es que ya no soy hombre, ahora soy mujer. Es una construcción social. Y compiten en nado, en box. ¿Y qué creen? Pues ganan. Ya concursos de belleza también, porque es una construcción social. Pero hay cosas que todavía la sociedad no acepta. Como por ejemplo alguien que tiene 54 años y diga que tiene 5 y que entre a una escuela con niños de 5 años y conviva. Hay otra persona que dijo, ahora soy perro. Y se subía al sillón y ladraba y todo dijo, ahora soy perro. Y tú dices, pero ¿cómo? Porque todo está basado en una ¿qué? Una construcción social. Entonces, digo, hasta ahorita no nos ha tocado a nadie que diga, yo soy Superman, ¿verdad? Y se aviente de un edificio, ¿verdad? Pero digo, por ahí va la cosa ya. O sea, porque es una construcción social, así están las cosas. Ahora, esa es la número 1. La número 2, segunda manera. Para Dios, la identidad es una herencia que ya estaba ¿qué? Predestinada conforme a ¿qué? A su propósito eterno. ¿Por su qué? Absoluta voluntad se da en la parte eterna del hombre, que es ¿qué? El espíritu. Somos hijos y no esclavos. Además de ser hijos, somos ¿qué? Herederos de Dios. Entonces, la primera manera de obtener una identidad, nos dice las redes sociales, nos dice el mundo, que es una construcción social y que tú la puedes cambiar, la puedes adaptar, la puedes ajustar. Y por el otro lado, tenemos una identidad que Dios nos dice, yo te la doy, viene de parte mía, es conforme a mi propósito, es una herencia, es por mi absoluta voluntad y ya no eres esclavo, ahora eres hijo y eres mi heredero. Entonces tenemos esos dos formatos ahorita funcionando en nuestro ámbito social. Ahora bien, tercer pregunta de mesa, son 4 preguntas de mesa. Tercer pregunta de mesa. Regresemos con Adán y Eva. ¿Se acuerdan que empezamos leyendo sobre cuando fue expulsado, verdad? ¿Qué sucedió con el hombre cuando comió lo prohibido aparte de la muerte espiritual? Aparte de la muerte espiritual, ¿qué fue lo que sucedió con el hombre? Corre tiempo. Ahí va. Sí, pues bueno, es que estoy tratando de ayudarlos, pero ahí va. Lo más grave que le pasó al hombre es que fue expulsado de su atmósfera, de su ambiente.
O sea, una vez que el hombre, ahí está, no fue solo que vino la muerte espiritual. O sea, no fue solo que perdió esa identidad, no fue solo que cayó en pecado, no fue solo que perdió esa relación con el Padre. No, sino que lo que le pasó es que fue ¿qué? Expulsado ¿de dónde? De su ámbito, de su ambiente. Acuérdense que el Edén, el huerto del Edén, no lo construyó el hombre, lo construyó y diseñó Dios. Y ahí puso al hombre. Y cuando lo puso le dijo, dale mantenimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo expulsó. Por eso les dije, regresando a Adán y Eva, lo que leímos al principio, ¿qué fue lo que pasó? Los expulsa y pone ¿qué? Una espada y pone ¿qué? Querubines, para que el hombre no regrese ¿a dónde? Al ámbito que tenía, a la atmósfera que tenía. Pregunto, las personas que no son creyentes, su identidad, ¿cómo la tienen? ¿Cómo la obtienen? Por el ámbito, por la atmósfera. ¿Sí? La atmósfera donde ellos se desarrollan, esa es la identidad que tienen. Y la atmósfera, el ámbito, ¿qué les dice? Tú puedes construir tu propia identidad. Tú constrúyela. Es flexible. Si ahorita quieres ser hombre, puede ser hombre. Si el día de mañana quieres ser mujer, puede ser mujer. Si quieres ser los dos o si no quieres ser nada. O sea, lo que tú quieras ser. Si quieres tener 53 años o si quieres tener 5. Si quieres ser perro, si quieres ser jirafa, lo que tú quieras. Tú puedes construir lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es lo que hace ¿qué? El ambiente, el ámbito, la atmósfera. Pero ahora nosotros estamos entendiendo que el hombre, cuando viene la muerte espiritual, ¿de dónde lo expulsa? ¿Qué es lo que hace Dios con el hombre? ¿Lo saca de dónde? De esa atmósfera. Y dice, lo más grave que le pasa es, sí, pierdes la identidad, muerte espiritual, pecado, relación con el Padre, todo lo que me dijeron, sí. Pero, ¿qué pasa con el hombre? Lo cambia de ámbito. Pregunta, no es de mesa, de botana, de botanita. ¿Cuál es la definición de la palabra atmósfera? No según la Biblia. Conocimiento general. ¿Cuál es la definición de la palabra atmósfera? No según la Biblia. ¿Alguien que se sienta o que crea que tiene la respuesta? Pero acá, a ver, escuchen, ¿sí? Una delimitación hecha por gas o gases. Muy bien. ¿Qué es la atmósfera? El lugar donde obtenemos lo necesario para vivir. Muy bien, arquitecto. ¿Qué más? Área de confort. ¿Qué es la atmósfera? Si tú te preguntas a tu sobrino de 12 años, te dice, tío, ¿qué significa la palabra atmósfera? ¿Qué le vas a decir? El espacio que reúne las condiciones propicias para la vida. Ok, ahí les va la definición de la palabra atmósfera. La atmósfera es la capa de gases que rodean un cuerpo celeste como la Tierra y que son atraídos, esos gases, hacia la Tierra por la fuerza de gravedad. Ellos, o sea, esos gases, protegen de la radiación solar ultravioleta, controlan la temperatura y evitan el ingreso de meteoritos. Otra vez, ¿qué es la atmósfera? Es la capa de gases que rodean un cuerpo celeste como la Tierra y que son atraídos hacia este por la fuerza de gravedad. Ellos, está hablando de estos gases,
protegen de la radiación solar ultravioleta, controlan la temperatura y evitan el ingreso de meteoritos. ¿Eso se llama qué? Atmósfera. Ahora, como seres vivientes necesitamos inhalar, respirar. Es innegociable que respiremos si queremos vivir, pero necesitamos una atmósfera. En lo natural es muy normal. O sea, este conjunto de gases que son atraídos hacia la Tierra por gravedad y que nos protegen de los rayos ultravioletas, todo eso está diseñado por Dios para que nosotros pudiéramos, ¿qué? Vivir. Respirando, protegiéndonos, etc. Ahora, Adán y Eva vivían en una atmósfera creada y diseñada por Dios. No estamos hablando de una atmósfera en lo natural, sino estamos ahora ya hablando de una atmósfera espiritual. Dios les diseñó un huerto. Él lo diseñó, no ellos. No dijeron, mira, por aquí hacemos un caminito que mida 5 por 5. No. Dios les diseñó todo y lo puso ahí. Y vivían en una atmósfera. ¿Cómo era su atmósfera? Sin pecado. Ellos platicaban con Dios. Ellos entendían las cosas. Esa era su atmósfera de ellos. En esa atmósfera tenían una identidad que les fue implantada por el Creador. O sea, el creador de esa atmósfera, que también es el creador de ellos, les puso una identidad, o sea, su esencia. ¿Sí lo estamos entendiendo hasta aquí? Sin embargo, cuando el hombre fue expulsado del huerto del Edén, tenía que dejar esa atmósfera. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que dejar esa atmósfera el hombre? Cuando fue expulsado, ¿por qué? ¿Por qué? Todo lo que me están diciendo está bien, nada más tradúzcanmelo al lenguaje que estamos usando en esta conferencia. ¿Por qué? Porque la atmósfera no correspondía a la nueva identidad. Tradúzcanmelo a lo que estamos hablando, chavos. O sea, de tener vida espiritual, fueron mudados a muerte espiritual. O sea, estaban en una atmósfera espiritual y su identidad cambió. De tener vida, pasaron a muerte. Entonces, su nueva identidad ya no correspondía ¿a qué? A esa atmósfera. ¿Por qué los expulsó? Porque la atmósfera ya no correspondía a la identidad. Ahora tenían que ser trasladados a una atmósfera que sí corresponde a esa nueva identidad. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Sí está quedando claro? Ok, ¿listos? Ok, vamos a entrar ahora sí a la revelación de la revelación. Me estoy preocupado por ti. Se me hace que te vas a quedar chuequita. Voltea tu silla para acá, acomódate bien. Tienes rato así, ya me cansé mi cuello de verte que acomode. Eso, así ya, porque estás así. Ya me dolió, hasta me dolió el cuello. Ok, entremos a la revelación de la revelación. ¿Listos? Ok. Vamos a leer Colosenses 1:20. ¿Listos? Todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí leyeron bien? ¿Sí leyeron bien? ¿Sí leyeron bien? Ok. Según lo que acabamos de leer, ¿cuál es el mensaje central? ¿Cuál es el mensaje central?
Muy bien. El mensaje central es reconciliar en Él todas las cosas, todas las de la tierra y las de los cielos. El mensaje central es que Él vino ¿para qué? Para reconciliar. Pregunta de botana, así de rápido. ¿Qué significa la palabra reconciliar? A ver, cuando los novios andan enojados o los esposos andan enojados o los padres con los hijos andan enojados o los amigos andan enojados y luego se reconcilian, ¿qué significa la palabra reconciliar? Hacen las paces, reconocer un error, que se vuelve a tener la misma relación de antes, restablecer. A ver, díganme así como más, no me pongan sustitutos porque luego muchos no entienden. ¿Qué significa la palabra reconciliar? Que ya no están enojados, que ambas partes lleguen a un acuerdo que sea de beneficio mutuo. Bueno, aquí tengo la definición. Reconciliar, ahí va. Reconciliar es recuperar un estado previo, positivo, traumáticamente quebrantado. Es un proceso de superación de rupturas, distanciamientos, agravios y heridas. ¿Qué significa? Es recuperar un estado previo, traumáticamente ¿qué? Y dice que es un proceso de ¿qué? De superar ¿qué? Las rupturas. Sigo. La reconciliación es recobrar las relaciones, volver a una amistad, superar una enemistad, restaurar la concordia y la armonía. Por ejemplo, hoy en política, a nivel nacional, oh, le pusieron una friega a los de Morena, a los de Xóchitl, ¿verdad? 2-1, un poquito más. ¿Y qué dicen? Ahora hay que entrar, ya pasaron las elecciones, ahora hay que entrar en una etapa de ¿qué? De reconciliación, de unidad, ¿verdad? De diálogo. Hay que hacer reflexiones, ¿verdad? Y en todo ese lenguaje, ¿verdad? Siempre se usa esa palabra después de unas elecciones, ¿verdad? Ahora hay que, porque todos somos mexicanos y todos queremos a México. Y empieza todo el show, ¿verdad? Y luego los analistas ahí están, no, es que yo no le creo, que porque... Y ahí empiezan las especulaciones. Entonces, reconciliar. Juan 14:6 en voz fuerte, todos a las 3. 1, 2, 3. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que la reconciliación es con el Padre mediante el Hijo como único camino, verdad y vida. ¿Con quién es la reconciliación? Con el Padre. Muchos dicen, no, con el Hijo. No, es con el Padre. El Hijo es el camino para llegar ¿con quién? Con el Padre. Muy bien. El Hijo vino a reconciliar en Él todas las cosas de la tierra y de los cielos. Lo primero que reconcilió es que todos los que creyéramos en el Hijo pasáramos de muerte a vida. Pregunta de botana, así de rápido. ¿Qué fue lo segundo que reconcilió? La identidad. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, ahí ya está la identidad. Ya tenemos esa identidad. Ya nos dio una nueva identidad. Eso fue lo primero que reconcilió. Entonces, ¿qué fue lo segundo que reconcilió? Muy bien, el ámbito, la atmósfera, pero más que nada es el acceso a la atmósfera divina.
Ahora lo segundo que Cristo nos reconcilia con el Padre es que ahora nosotros tenemos ¿qué? Acceso ¿a qué? A la misma atmósfera en la que estaba Adán y Eva. Acuérdense que lo primero que perdió Adán y Eva cuando chafearon fue ¿qué? Su identidad, o sea, su muerte espiritual. ¿Y qué fue lo segundo? Fueron ¿qué? Expulsados ¿de dónde? De su atmósfera. Ahora nosotros en Cristo, lo primero que obtenemos en Cristo es vida espiritual o una nueva identidad. Y lo segundo es que ahora tenemos acceso ¿a qué? A esta atmósfera divina, a una nueva atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el hombre natural, a través de la atmósfera, crea su identidad. O sea, es una construcción social. Fue lo que estuvimos viendo. ¿Sí? ¿El hombre qué? Natural. O sea, el que no tiene a Cristo es el hombre natural. Ese crea su identidad a través de ¿qué? Una construcción social. ¿Cómo es? A través de su atmósfera, ¿verdad? Ahí decide qué es. El hombre espiritual, por su identidad en el Hijo, proveemos la atmósfera del Hijo. No la creamos. Nosotros somos instrumentos para proveer la atmósfera del Hijo en la tierra. O sea, que cuando tú vas caminando, si tienes al Hijo, tú vas caminando con una atmósfera que los demás no conocen. Y cuando tú llegas a un lugar, dicen, este se ve diferente. Este como que huele diferente, como que habla diferente. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de los apóstoles cuando aprendieron a Jesús. ¿Qué le dijeron a Pedro? Cuando estaba ahí Pedro que se inmiscuyó ahí, ¿qué le dijeron los guardias? Tú eres uno de ellos. Y les dijo, no, pues ¿cómo supieron? No, sí. ¿Y qué hizo Pedro para poder disimular esa atmósfera? ¿Qué hizo? Empezó a echar mentadas y no eran de menta. Empezó a decir malas palabras, empezó a decir groserías. Sapos, culebras y serpientes le empezaron a salir de la boca para que los demás creyeran que él tenía la misma atmósfera que ellos. Pero los demás decían, no, es que hay algo en ti. Esa que se llama ¿qué? La atmósfera. Por eso hay personas que te dicen, no, es que se me hace que tú eres cristiano, ¿verdad? Porque ellos no saben, ellos nada más alcanzan a, como siempre viven en la misma atmósfera, el hombre natural trae su atmósfera, a la hora que se topa un hijo de Dios dice, esta es otra atmósfera, hay algo diferente. Ahora, depende de qué tan cristianito eres, ese es tu nivel de atmósfera, ¿eh? Porque hay unos que nada difieren con el esclavo, dice Gálatas 4:1, ¿verdad? Mientras son niños, no hay diferencia con el esclavo, aunque ya es señor de todo. O sea, su atmósfera está así como muy chafita todavía, pues, porque es un niño espiritual. Pero cuando ya estás madurando, cuando estás creciendo en el Señor, entonces sí ya empiezan a distinguir la atmósfera. ¿Sí me estás dando a entender? Ok. Ahora, el hombre espiritual, por su identidad en el Hijo, proveemos la atmósfera del Hijo. Pregunta, ¿por qué seguía la gente al Hijo? ¿Por qué crees? La gente lo seguía porque respiraba vida y salud.
a donde estaba el Hijo, había una atmósfera divina. ¿Por qué lo seguían? Porque había otra atmósfera. ¿Por qué los fariseos, los saduceos, los religiosos no lo querían al Hijo? Porque no les gustaba esa atmósfera. Pregunta para ti. Me van a contestar que sí, pero de todos modos se las voy a hacer. ¿La versión tuya puede mejorar? Así como estás, ¿puede mejorar? ¿Sí o no? ¿Qué se necesita para que tu versión mejore? ¿Qué se necesita para poder mejorar? Ahí va. ¿La versión tuya puede mejorar? Sí, siempre y cuando se encarne la palabra. Si no se encarna, queda en forma de teología o de filosofía. O sea, la palabra no la tienes que ver como un asunto filosófico, como un asunto teológico. La palabra se tiene que encarnar. Por eso Jesús es el verbo que se hizo carne. El Hijo no podía quedarse con su Padre porque el ser humano tenía que ser reconciliado. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. Entonces, si yo quiero ser como Él, entonces la palabra se tiene que hacer carne. ¿En dónde? En mí. No es, el cristianismo no es un asunto de conocimiento teológico, conocimiento filosófico. No es un asunto de semántica, hermenéutica, homilética, panorama bíblico de Antiguo Testamento, panorama bíblico de Nuevo Testamento, doctrinas básicas. No, no estoy diciendo que no hay que conocer eso. Lo que estoy diciendo es que antes que cualquier cosa, la palabra se tiene que encarnar. Porque si no se encarna, entonces mi atmósfera no es la atmósfera de Cristo. Es una atmósfera como las muchas que hay en la sociedad. La identidad del hombre natural es resultado de su atmósfera. Repito, la identidad del hombre natural es resultado ¿de qué? ¿De su qué? La identidad del hombre espiritual modifica su atmósfera. Todos los sentidos se satisfacen con atmósferas terrenales. Repito, todos los sentidos se satisfacen con atmósferas terrenales, pero el diseño espiritual está basado en la reconciliación y el resultado de esa reconciliación es la identidad. Lo repito, el diseño espiritual está basado ¿en qué? ¿En qué? Nosotros estábamos en una atmósfera ¿qué? Antes de Cristo. ¿Una atmósfera qué? Natural. Y a través de la reconciliación ahora entramos a una atmósfera divina o espiritual. Y el resultado, o sea, nosotros ahora por esa reconciliación tenemos una nueva ¿qué? Identidad. Ahora, pregunta número 4 y última de mesa. Pregunta número 4 y última de mesa. ¿Cuál es el resultado de la identidad en el contexto de este tema? Corre tiempo. ¿Cuál es el resultado de la identidad? El resultado de la identidad es que fuimos llamados
a ser hacedores de atmósferas en el Hijo. O sea, no solamente en esta nueva identidad es tener acceso a la atmósfera. Ahora es nosotros tenemos que ser hacedores, proveedores de la atmósfera divina aquí en la tierra. ¿Sí me explico? O sea, nosotros somos los proveedores, somos los colaboradores de Dios. El aroma de Dios, el ámbito de Dios, la atmósfera de Dios, el ambiente de Dios, ¿cómo va a llegar a la tierra? ¿Cómo lo van a dar a conocer? ¿A través de quién? De nosotros. Nosotros somos los proveedores, no los constructores, porque no es de nosotros. Nosotros no somos hacedores, nada más somos medios. Entonces, el hombre natural no entiende la atmósfera espiritual y nunca la va a entender. Por más que le quieras explicar a alguien que no tiene a Cristo, ¿cómo es esto? No te va a entender. Te va a decir que él también cree en Dios y que él también le ora y que él toma las cosas más tranquilas, pero él no te entiende. Tú le estás hablando de elefantes y él te está hablando de gatitos, o sea, son cosas diferentes. No te va a entender. ¿Cuál es la solución para el hombre natural entonces, si no te entiende? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para el hombre natural si no nos entiende? ¿Alejarte de él? Dice, compadre, que se haga bolas. Dice, ay, que se haga bolas, dicen. Sálvese quien pueda, diría Brian, ¿va? ¿Cuál es la solución? La solución es llevarle la atmósfera del Hijo a través de mi vida. O sea, no se va a convencer porque tú le hables, se va a convencer por una atmósfera. Compartir que esa persona pueda ver una atmósfera diferente en ti, que diga, tiene algo que yo quiero. Porque no es un asunto intelectual, no es un asunto filosófico. Mira, yo hace unos días me senté con un señor intelectual que conocí en el gimnasio. Es un señor que tiene sus estudios, tiene maestrías, tiene posgrados, ha escrito libros y supo que ahí nos conocimos en el gimnasio y empecé a compartirle. Entonces me dijo, vamos a comer, y nos fuimos a un buen restaurante a comer y nos aventamos no sé cuántas horas. Y el cuate me dijo, yo te invito, órale pues vamos. Y mira, nos echamos unas buenas horas ahí platicando. ¿Y sabes cuál fue la conclusión? Yo le dije, tú necesitas tener una experiencia con Cristo. Porque tú quieres conocer a Dios bajo un concepto intelectual. No lo vas a conocer nunca. Mira, y se me quedaba viendo, y ha escrito libros, y el cuate estudió en Europa, ha ido a quién sabe cuántas universidades. Somos más o menos de la edad el señor y yo, y me cae muy bien, y creo que le caigo bien, pero no te entienden. Y le dije, ¿y por qué me invitaste a comer? ¿Por qué quieres platicar conmigo? Y me dice, no sé, yo veo algo diferente que puedo aprender, pero no sé qué es lo que yo veo en ti. ¿Sabes qué es? Es la atmósfera, que no es mía. Es una atmósfera que la gente dice, yo veo algo que no sé qué es. Y quiero platicar porque no sé qué tiene. Y eso tú lo tienes también y lo tienes que desarrollar. Y va a haber personas que te van a decir, oye, yo quiero platicar contigo, es que hay algo en ti. Y no es un asunto filosófico. Yo le dije a este amigo, ¿sabes qué? Me dijo, me interesa otra comida contigo. ¿Cuándo nos vemos? Y le dije, cuando quieras. Pero te insisto, no es un asunto de platicar. Tú tienes que tener un encuentro con Cristo. Y me dijo,
¿cómo fue tu encuentro? Y le platiqué. Y me dice el cuate, es que yo quiero eso. Le dije, ok, seguimos entonces. Sí me estoy dando a entender. Entonces, el hombre natural y el espiritual es resultado de una atmósfera. Repito, el hombre natural y el espiritual es resultado de una atmósfera. El hombre natural construye su identidad por la atmósfera social, ámbito, entorno, moda y ambiente. El hombre espiritual por la atmósfera del Padre. La atmósfera del Padre toma el hombre su identidad que fue creada en la eternidad por herencia, conforme al propósito eterno del Padre, por la voluntad del Padre, y esa identidad está en nuestra esencia, que es en el área espiritual. ¿Sí te fijas cómo las atmósferas? La atmósfera de las redes sociales, de la sociedad, ellos te dicen, no, tú construye tu identidad, tú hazla, la que tú quieras. Si quieres ser hombre, si quieres ser mujer, si quieres tener 60 años, si quieres tener 5 años, si quieres ser perro, si quieres ser... Lo que tú quieras ser, tú lo puedes ser. Pero hay otra atmósfera que es la atmósfera del Padre y dice, no, yo te doy esta identidad y te la doy desde la eternidad. Está predestinada, es conforme a mi voluntad, hay un propósito eterno y yo quiero que tú te desarrolles en esta identidad porque es la única manera en que tú vas a vivir la vida abundante aquí en la tierra. Si quieres vivir la vida abundante, tienes que descubrir, vivir todo lo que encierra esa identidad, porque la identidad son muchas cosas que conlleva, no estoy hablando de eso ahorita. Entonces, si en una iglesia local no hay atmósfera espiritual, es religión. Si en una iglesia local no hay una atmósfera espiritual, es religión. Es lo mismo y lo mismo y eso cansa. Ese reino que vino a traer Jesús a la iglesia tiene una responsabilidad. Ese reino que trajo Jesús aquí a la tierra tiene una responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? La reconciliación, dice acá. Más allá de la reconciliación ya. ¿Cuál es la responsabilidad? Muy bien, ¿qué? ¿Cuál es la responsabilidad? Si ya tenemos nosotros esa atmósfera en nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Multiplicar la atmósfera que Dios diseñó. Tiene que hacerlo en todo el mundo. Eso es lo que Dios le dio a la iglesia. Por eso Dios mandó a la iglesia ¿a dónde? A todo el mundo. Porque ahora nosotros tenemos que multiplicar esa atmósfera espiritual. Esa responsabilidad no es de unos cuantos. No, pues eso es para los que predican. Yo con que vaya el domingo, me doy mis golpes de pecho, ya la hice. No. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto por ciento te imaginas que yo tengo que obedecer a Dios? Yo, Ernesto Rueda. ¿Un 50%? ¿Un 80%? ¿Qué tanto por ciento te imaginas que yo tengo que seguir? Un 100%. Ok. ¿Y tú? No, yo menos, porque como yo no predico, yo nomás estoy aquí checando el dato, si Alfredo acomodó bien las mesas, si Julia y Pina, ¿qué van a traer hoy ahí para el lunch? Y si está bien el aire acondicionado. O sea, unos más por ciento y otros menos. ¿Quién tiene más responsabilidad? Entonces, la identidad en Cristo la debemos desarrollar. ¿Por qué? Y con esto termino ya. ¿Por qué la debemos desarrollar?
¿Por qué yo tengo que desarrollar la identidad en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso lo hace sustentable? ¿Por qué yo tengo que desarrollar mi identidad en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que desarrollar mi identidad en Cristo? ¿Por qué? Porque la tengo que compartir. ¿Por qué la tengo que desarrollar? Sí, porque la tengo que compartir. La respuesta es muy buena. ¿Por qué? Yo tengo que desarrollar la identidad en Cristo para saber qué parte de la solución soy. Como iglesia, para saber qué parte de la solución somos. Para renovar las atmósferas diseñadas y establecidas en el pacto de Dios. O sea, el ambiente, la atmósfera en Puerto Vallarta mucho es nuestra responsabilidad porque estamos en Puerto Vallarta. La atmósfera que impera en esta ciudad en mucho tiene que ver con nosotros. En mucho es nuestra responsabilidad. No, es que yo mientras me porte bien y mientras le chambee y mientras cumpla, no, pues, y mientras yo me vaya al cielo y no, espérame tantito. Hay una atmósfera que Dios depositó en tu vida y es para que tú proveas esa atmósfera en la atmósfera del reino de los hombres. Esa atmósfera es la atmósfera de Cristo en ti y tú eres un proveedor de esa atmósfera. Y Dios está depositando en ti su aroma, su esencia, la identidad que tienes es en Él. Para que tú proveas a la gente de esa atmósfera, porque esa gente no va a vivir sin la atmósfera que tú y yo traemos. Porque la atmósfera que tú y yo traemos, nosotros no la construimos. La atmósfera que tú y yo traemos es una atmósfera divina que fue construida en la eternidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que desarrollar nuestra identidad? Para saber qué parte de la solución somos. Tú tienes que darte cuenta que tú eres parte de la solución y tienes que saber en qué eres parte de la solución. No, es que estos políticos que nos tocaron aquí en Vallarta. Y los de Guadalajara dicen lo mismo. Y los de Aguascalientes, y los de Querétaro, y los de Veracruz. Todos dicen lo mismo. Es que estos políticos que... ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no ha desarrollado la atmósfera que tiene que desarrollar. La atmósfera de vida en Cristo. De eso se trata el cristianismo. No se trata de echar gritos y sombrerazos contra el diablo y contra los demonios. Se trata de que Cristo realmente esté reinando y gobernando nuestras vidas y que nosotros podamos ser en la realidad esa atmósfera que la gente dice, yo quiero de eso. ¿Qué es? No sé, pero algo trae, algo tiene. Y nosotros sabemos que no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi carne, tiene que ver con algo que Dios depositó en mí por su gracia y por su amor. Amén.